Bueno, y arrancamos esta experiencia con la masa. La masa pues se obtiene de manera muy práctica. Vas a necesitar 300 gramos de harina de trigo, 120 centímetros cúbicos de agua tibia, 60 gramos de mantequilla, un huevo y una cucharadita de sal. Aquí pues mi esposo, que es el encargado de realizar la masa, ya había elaborado la masa y lo que va a hacer ahora es que va a volver a amasarla, porque la masa, después de elaborarla, después de unir todos los ingredientes y hacer pues el amasado, hay que dejarla reservando en un recipiente tapado durante 30 minutos. Luego hay que volver a sacar la masa y volver a proceder a realizar el amasado. Importantísimo que no olvides enharinar tus manos, enharinar el mesón, el tablón, bueno, donde vayas a trabajar la masa. La idea con esto es que tú puedas activar en la masa ese gluten para que puedas posteriormente estirarla de manera favorable. Estirarla a manera de velo, le digo yo, porque es un estiramiento que se le hace a la masa muy delgado. Entonces, para poder lograr ese efecto, que la masa no se te vaya a romper en el proceso, que la puedas manipular de la manera adecuada, pues debes de tener en cuenta que hay que amasarla varias veces. Bueno, varias veces no, 2 veces. Con que la masa es 2 veces es suficiente. Entonces aquí mi esposo está realizando el proceso de amasado por segunda vez. Importante, cuando vayas a hacer la masa hay que tamizarla, ¿no? Con la cucharadita de sal la puedes tamizar y así pues vas agregando el huevo, el agüita tibia, vas incorporando la mantequilla y pues ya luego la vas a dejar reposar en un recipiente. Ojalá que la masa pueda tener un ambiente como cálido, ¿no? Para que pueda en ese reposo activarse. Bueno, aquí pues seguimos entonces estirando la masa. Y más o menos este proceso dura 10 minutos. Tampoco se trata de sobar y sobar la masa, porque 10 minutos con 10 minutos ahí yo creo que vuelve y se activa o se va activando el gluten y se va a dejar reposo nuevamente, reservándola en el refrigerador durante 30 minutos. Aquí lo que mi esposo está haciendo es que dividió la masa porque le salió bastante masa, entonces él va a hacer 2 strudel de manzana y va a formar 2 bolitas, una para utilizarla en esta receta y la otra pues la va a reservar en el refrigerador para el día siguiente volver a construir el postre. Este postre es muy rico y la verdad que he querido traer la receta aquí, aprovechando que en casa ahorita pues tenemos el tiempo para disfrutar en familia de este tipo de recetas, hornear, ¿no? Y pues a lo mejor también ponerle nuestro toque personal con el relleno y esas cositas, porque se viene la cena de Año Nuevo. Y esa cena tiende a ser, tiende a tener un toque más elegante, ¿no? Tiende a tener un toque especial. Y este podría ser el postre que acompañe esa cena de Año Nuevo, esa cena que tú vas a hacer en tu casa para tu familia. Este podría ser el postre que acompañe perfectamente esa cena, o simplemente lo puedes realizar para tomártelo con un cafecito en la mejor compañía. Entonces, importante que también lo tengas en cuenta, que este pues es un postrecito pues delicioso, es un postre que no es difícil de preparar, pareciera, pero no, o sea, tiene aquí su punto de practicidad. Y el relleno de manzana lo puedes a lo mejor acompañar con otras cosas que a ti te gusten, darle tu toque personal.
Entonces mi esposa aquí ya reservó la masa para el día siguiente. Y en este momento pues está terminando de trabajar la masa que se va a utilizar en esta receta. Ahí en el refrigerador pues nosotros lo ponemos en un bol de plástico, se le pone su tapa y vamos entonces por el relleno. Para el relleno necesitamos 4 manzanas verdes y estas manzanitas van tajadas. Porque se van a cocinar con azúcar y canela para lograr esas ricas manzanas caramelizadas que son las que caracterizan al strudel. Las uvas hay que hidratarlas porque además lleva uvas. Hay que tener en cuenta que también vamos a utilizar mantequilla. Y nosotros le ponemos el toque personal con una mezcla de cereal de arroz blanco y arroz panela, maní tostado, frutos liofilizados, que pues es una mezcla también de piña, mango y banano con miel. Y además de eso, pues también le hemos puesto nueces, entonces es una mezcla interesante. Las manzanas, antes de agregarlas a esta mezcla de cereales y de frutos y de nueces, pues hay que dejarlas enfriar, ¿no? Las manzanitas caramelizadas. Y las pasas las seguimos reservando en el agua pues para que adquieran una muy buena hidratación, porque recuerda que este postre va horneado, entonces no queremos que en nuestra porción nos vaya a salir una uva pasa seca, sino pues queremos que el relleno se sienta jugosito, que no sea un relleno seco. Entonces hay que tener en cuenta también esta característica del relleno. Y bueno, esta entonces es el relleno al estilo de nuestra familia, porque pues obviamente puedes hacerlo únicamente con manzanas si solamente quieres la fruta. Y este es el famoso horno mágico de la abuela. Y aquí nuevamente hemos sacado la masa de la nevera. Y vamos a proceder, o mi esposo va a proceder a realizar el estiramiento. Como yo les decía, que la masa queda como tipo velo, porque es se obtiene un estiramiento tal que la masa queda muy delgada. Importante que hagas esto sobre un mantel de plástico o una tela, un limpión de cocina y lo enharines para que no se te vaya a pegar la masa. Este mantel mi esposo lo consiguió en la pizzería porque es precisamente donde trabajan sobre este tipo de manteles la masa de la pizza. Entonces ahí pues va ese tipcito por si no sabes sobre qué superficie trabajar el estiramiento de la masa. Luego de que se ha logrado, mira cómo queda aquí la masa, queda como una tela muy finita. Luego de que ya se ha realizado el estiramiento, debes hacer un enmantequillado. El enmantequillado lo puedes hacer como ya lo viste en una receta pasada. Lo puedes hacer con la mano directamente. Lo puedes hacer con una brocha. Aquí mi esposo va a utilizar una servilleta porque compramos en el súper una mantequilla diferente a la que utilizamos en las recetas anteriores y esta mantequilla se ve como un poquito más densa. Entonces él va a utilizar una servilleta para poder poner la mantequilla, que es una mantequilla que tiene como un nivel de pureza más alto y huele delicioso. Entonces es esa mantequilla tradicional que conseguimos aquí en mi ciudad. Y vamos a mirar entonces también qué tal de sabor, qué sabor le aporta, porque eso es lo único que hemos cambiado en esta receta, en la mantequilla, que la estamos utilizando de otro tipo, de la mantequilla que es artesanal, como pues para que me comprendas mejor. Importante también al hacer el enmantequillado, realizarlo de manera suave, porque se te puede romper la masa, ¿no? Si la mantequilla de pronto estaba muy dura, pues hay que tener cuidado que la masa no se vaya a maltratar, ya que has logrado extenderla de manera prolija, ¿no? Entonces hay que hacer este proceso también de manera muy suave.
Luego aquí mi esposo le ha pedido una manita a mi hija, que es la encargada de hacer siempre los enrollados cuando se necesita enrollar la masa. Hay que también ser muy cuidadoso, pues porque a lo mejor este tipo de, em, de relleno no quede tan pesado, ¿no? Tampoco hay que ser exagerado poniendo tantas cosas para que la masita no se vaya a romper. Y la idea de hacer el enrollado es que el postre se va a hornear y se van a ir abriendo esas capas, entonces queda como una especie de hojaldre. Aquí estamos poniendo la mezcla que teníamos reservada y al final mi esposo va a poner entonces las uvas pasas, va a poner las pasas sobre la mezcla. Esto se hace hacia un extremo, se pone todo el relleno, como lo puedes ver, para que posteriormente, con ayuda del mantel de plástico o de la tela, si has elegido una tela, puedas utilizar este elemento también para realizar el enrollado. Aquí aprovecho para decirte que pues vamos a hacerlo en el horno mágico de la abuela y que en el horno mágico de la abuela pues bueno, se precalienta en la estufa a fuego medio, luego se baja el fuego y va ahí el strudel por 35 minutos. Y en el horno convencional 180 grados durante 35 minutos también. Va a quedar sueltico, tostadito, bueno, tostadito no, crocantico. Y como lleva las manzanas caramelizadas, las pasitas están hidratadas, pues este es el punto exacto de jugosidad que necesita la mezcla. Tampoco hay que exagerar, dejar de pronto las manzanas demasiado húmedas, porque acuérdate que en el horno, en el proceso de horneado, el relleno puede soltar esa hidratación, ¿no? Entonces se va a aguar la masa. Entonces, cuando estés elaborando las manzanas caramelizadas, hay que asegurarse de que las manzanitas reduzcan muy bien ese almíbar, que no vayan a quedar muy aguaditas, porque si no, pues el strudel también nos va a quedar va a soltar demasiados jugos en el horneado. Entonces, que la mezcla, el relleno, no esté tan hidratado, tan jugoso, pero tampoco que esté seco, ¿no? Porque la idea de esto es que cuando muerdas el bocado, tú sientes también la jugosidad de la fruta, pero pues no de una manera moderada. Hay que ser cuidadoso en el enrollado, a pesar de que se ha enharinado el mantel de plástico, pues ahí tú ves que hay algunas partecitas de la masa que se van adheriendo, entonces toca estar pendiente con paciencia. Estos pasteles de este tipo, preparaciones de este tipo, postres, panes que llevan este tipo de relleno y que hay que envolver, pues son de paciencia. Yo creo que esto es un buen ejercicio para desarrollar la paciencia, porque hay que ir midiendo, hay que irse fijando en el detalle, que no se quede pegado. Si se queda pegado, pues irle ayudando a la masa, ¿no? Pero mira, realmente no es complicado, es práctico de hacer. Y no importa que se te salga un poquito de relleno de los costados, porque precisamente se ha puesto un relleno generoso. Al final pues se van a retirar esas cositas que a lo mejor por ahí van saliendo en cada vuelta que se da, y se le va a hacer una vueltica a la masa para hacer el sellado y que no se vaya a terminar o no se vaya a salir el relleno en el proceso de horneado. Mi esposo suele ponerle como tip que te puedo aportar aquí una capita ahí de mantequilla para que le dé sabor
y para también darle ese punto de sellado final, porque aquí como ves ya está envuelto completamente. Y lo que se va a hacer es que se va a poner esta última capa de masa en el enrollado para sellar. Y de esta manera entonces pues ya nos vamos a encargar de los lados, de los extremos del strudel de manzana para que quede completamente selladito y pues de esa manera no se nos vaya a salir el relleno en el proceso de horneado. Este pastel enrollado es absolutamente delicioso. Lo puedes disfrutar en la compañía de tu familia en esta temporada o simplemente cuando se te antoje, acompañado de un cafecito, de una rica bebida. Y pues si quieres ser creativo y pues a partir de tus primeras preparaciones, puedes inspirarte y hacer el relleno que tú desees. De esta misma manera puedes incluso hacer este pastel, pero ya no con frutos, sino yéndose más como a la parte de sal. Lo puedes incluso hacer con un relleno de carne. Bueno, puedes ponerle el relleno que tú quieras. Esa es el plus, el valor agregado que tienen estos pasteles y postres y todas esas preparaciones ricas que uno hace en casa, porque uno las puede hacer como uno quiera. Se puede permitir ser creativo, incorporar el relleno que uno quiera, ¿cierto? Que sea del agrado, del gusto de la familia. Y pues tienen ese sabor de casa, ese sabor de la mano de los miembros de la familia. Entonces también por esa razón es muy rico y muy bonito cocinar en familia. Aquí pues se le está dando entonces la última capa de mantequilla. Como ustedes se pueden dar cuenta, nos fascina mucho la mantequilla. Yo creo que pues ya eso también va de acuerdo a tu gusto. Pues no hay la necesidad de que le pongas tanta mantequilla, ¿no? Eso también va dependiendo del gusto del paladar de cada quien. Además que recuerda que la masa como tal, al haberla elaborado, también lleva mantequilla. Aquí lo que pasa es que a nosotros nos tiene en curiosidad el sabor de esta mantequilla que es artesanal. Entonces vamos a ver, porque mi país es un país que tiende a tener muchos productos de la leche, ¿no? Mantequillas, yogures, quesos. Entonces todas esas cosas aún aquí en el país se hacen de manera artesanal. Y vamos entonces a ponerlo en el horno mágico. Tocó aquí a 4 manos. Como ves el plástico, el mantel de plástico ha sido de bastante ayuda. Hay que trabajar el pastel pues sobre una superficie que te permita tener un buen manejo de la masa para hacer el remolino ¿no? El envoltorio. Y pues que te permita después también ponerlo de manera práctica en la bandeja donde lo vayas a hornear. Pues aquí lo pusimos en el horno mágico de la abuela. Próximas preparaciones lo vamos a hacer entonces también en versión de horno convencional. Entonces recuerda que son 35 minutos, ya sea en este tipo de horno o en el convencional. Y aquí pues ya pasó el tiempo. Mi esposo lo sacó, pues obviamente con la forma del recipiente del horno mágico nos ha quedado así, crocantico. Las capas del enrollado se abren y te las puedes disfrutar en el paladar porque simplemente se deshacen en tu paladar. Toque final, el azúcar glass, el azúcar pulverizado que le da ese toquecito final delicioso para que ya finalmente porciones tu strudel y lo disfrutes.
Como de costumbre, agradezco tu compañía. Me ha encantado traer también aquí al canal recetas, porque recuerda que en Olgalu Tips las temáticas están inspiradas en el cuidado, el bienestar y la belleza. Y pues la cocina también hace parte de estos pilares, ¿no? Es un postre nutritivo, es un postre saludable. Yo le digo postre, pero pues realmente es un pastel. Y como te das cuenta, aquí quedó crocantico, delicioso. El relleno terminó de agarrar ese amarre que necesitaba, ¿no? En el proceso de horneado. Y pues ahí tú ves que también salen algunos juguitos de ese relleno. Por eso tan importante que no dejes tu relleno tan húmedo, porque de todas maneras en el proceso de horneado ese relleno va a amarrar ahí adentro de la masa y va a ir soltando juguitos, y no queremos pues que se nos vaya a aguar la masa. El pastel debe quedar crocantico, y las capitas pues te las debes poder disfrutar en el paladar, porque esas capitas abren como al mejor estilo de un hojaldre. Entonces, bueno, aquí agradezco tu compañía y pues nos vemos la próxima semana con otra temática para que disfrutes en esta temporada, recibiendo pues este año nuevo 2023. Ojalá que adoptes este pastel para tu cena de año nuevo. Hasta pronto.